Hola, hola, bienvenidos a todos. Estamos en la octava versión de esta conversación que estamos teniendo con líderes de la región de Latinoamérica. Hablemos de branding. Vamos a esperar que nuestro invitado se una y que se empiecen a unir todos. Y de ese modo damos comienzo a nuestra conversación. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos están siguiendo. Aquí vemos a uno de nuestros clientes, a Carolina, Cristian Contreras, Celeste, bienvenidos todos. Aquí ya tenemos a Bruno. ¿Cómo está Bruno? Buenas Hola, noches. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, todo bien, por dicha. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bruno, estaba aquí haciendo la introducción a todos. Creo que empata perfecto con su ingreso. Entonces, si me permite darle como ese contexto a todos Claro que sí. y le doy el espacio a usted para que nos hable un poco sobre usted y vamos comenzando la conversación. ¿Listo? Claro, por supuesto. Entonces, para todas las personas que empiezan a unirse a este live, este es el octavo espacio que estamos teniendo con este proyecto Hablemos de Branding con líderes de las agencias de branding, con líderes que estén trabajando en branding en la región, en Latinoamérica. Hoy tenemos un invitado que me parece que es muy interesante. Creo que vamos a tener una conversación muy, muy potente y nos queda también de las pasadas conversaciones que tuvimos ya encuentros con personas de Chile, de Argentina, Colombia, Ecuador. Esperamos tener otros espacios para hablar con más personas de Perú, seguramente, de otros países. México también ya tuvimos. Hoy vamos a tener una conversación que creo que va a estar muy interesante precisamente desde la parte centro de América y para completar un poco más con México y creo que eh, está muy interesante esto. Más adelante les cuento que vamos a hacer como un compendio, un resumen de todo lo que hemos estado en estas conversaciones. Vamos a tener un documento muy formal, un informe muy interesante con todas estas conversaciones y vamos a buscar tener otras charlas con otras personas, con otros líderes, con clientes, con medios, bueno, en fin, vamos a tener como otros espacios para seguir hablando de branding, seguir pues unificando muchos estos criterios. Entonces, Bruno Jiménez, gracias por aceptar la invitación, bienvenido y le cedo la palabra para que nos cuente un poco sobre usted. No, muchísimas gracias por el espacio, Hernán. Yo creo que esos espacios son necesarios en el campo donde nos desempeñamos. Creo que se abren pocas oportunidades como esta que está generando usted y que son necesarias para el aprendizaje del branding, no tanto quizá desde la parte de colegas, sino también de clientes y personas que estén en este mundo, en este camino, ¿verdad? De las marcas. Bueno, le cuento un poquito de mí. Yo estudié primero, primero estuve en un colegio de artes aquí en Costa Rica que se llama Conservatorio Castella. Después estuve en la Universidad de Costa Rica y estudié artes visuales con énfasis en artes gráficas. Eh, Empecé a trabajar apenas salí de la universidad y lo que hacía era diseñar estampillas para Correos de Costa Rica. Era el primer diseñador de planta de Correos de Costa Rica. Hice como 4 o 5 emisiones, pero siempre el mundo de la comunicación, el mundo de las marcas siempre me llamaba la atención muchísimo. Entonces sabía que en una agencia podía estar la oportunidad. Eh, de ahí me fui para una agencia de publicidad pequeña y después, al tiempito, poco tiempo después, estuve trabajando en Garnier BBDO. Ahí estuve más o menos como 7 años, una cosa así, en Garnier. Pasé por diferentes departamentos y uno de los que me encantó sobremanera era uno que se llamaba Design, que era la célula de branding de la agencia. Me encantaba, me apasionaba demasiado, aunque trabajaba todas las áreas comerciales, digamos, de publicidad o del diseño, ¿verdad? Pero la parte estratégica que se veía ahí, pues siempre me encantó y sabía que ahí había una oportunidad para empatar lo que me gustaba y lo que realmente necesitaban las marcas, que era como la cuna, ¿verdad? De las marcas antes de llevarlas a otro nivel, que era la publicidad o la comunicación. Después, en el 2008, formamos junto con un socio, formamos
esta idea que se llama TAC. Y desde ese año hacia acá, ya tenemos 15 años de estar con el proyecto de TAC. Eh, empezamos salimos en el 2008 cuando era un tema de la crisis mundial, ¿verdad? Aquella inmobiliaria y las mismas personas, los líderes de la agencia anterior, nos decían, pero pues, ¿por qué se van a salir? No, ustedes tienen que estar estables. Y veíamos una gran oportunidad en poder solventar la necesidad que había en algunos clientes, ¿verdad? Había unos clientes pequeños que tenían las mismas necesidades y que necesitaban un servicio y necesitaban un producto muy bueno, ¿verdad? Porque no, tenían que seguir vendiendo, no podían parar de vender. Entonces ahí vimos una oportunidad y pues gracias a Dios aquí seguimos con este proyecto y cada vez más emocionados porque nos vamos especializando todavía más en muchas áreas. Buenísimo, buenísimo, Bruno. Mire que yo creo que ahí empiezan a salir varios insights muy interesantes que quisiera que toquemos en la conversación. Y parte es la formación de las personas que estamos trabajando en branding. La formación que usted me comentó me parece que es muy interesante, no solo en la parte académica, sino también en la parte profesional. Y también creo que es muy importante hablar desde la parte de la necesidad del mercado. Creo que lo que usted comenta en el 2008, yo estaba en ese tiempo terminando la universidad, entonces no tengo esa experiencia que usted tiene, pero sí he pasado por muchos momentos en los que los clientes han tenido necesidades diferentes y obviamente uno empieza a entender las evoluciones que están pasando con el mercado y las soluciones que uno tiene que empezar a brindar, más allá de tener siempre un respaldo de branding, más allá de tener siempre un trabajo estratégico, pero las soluciones que se van dando en el día a día para que vaya funcionando con lo que los clientes necesitan. Yo creo que esa parte me parece muy interesante. Quisiera que habláramos un poco más sobre eso. Como le comento, y para las personas que nos están viendo, obviamente, en mi lado está el tema que en 2008 yo terminé mi carrera de publicidad aquí en Colombia y de ahí me dediqué a trabajar mucho en la parte de diseño. Me encantó siempre la parte de diseño y en las agencias en las que estuve siempre estuve muy metido, pues como tratar de meterme lo que más podía. Obviamente, en principio eran unas cosas muy puntuales, pasé a probar diferentes cosas, siempre me llamó la atención de poder estar en diferentes agencias, diferentes procesos, diferentes clientes, y eso obviamente me llevó a tener una experiencia muy específica, pero siempre sí tuve la curiosidad por el tema del branding. Siempre estuve tratando de meterme mucho en el tema de branding, preguntar por este tema, investigar, estudiarlo. Hice una especialización al respecto, hice también ¿cómo se llama esto? Un diplomado en branding. Y bueno, de ahí empecé a coger ya un poco más de fortaleza y empecé a encontrar como qué era lo que me gustaba a mí, que creo que se parece mucho a lo que usted nos estaba comentando ahorita, qué era lo que me gustaba a mí, qué era lo que estaba haciendo en el día a día en las agencias en las que trabajaba y dónde encontraba una oportunidad para hacer algo que me gustara mucho más, que en el día a día estuviera haciendo algo mucho más potente, algo mucho más que me llenara por lo menos a lo que quería hacer. Y ahí nació Mr. Branding, nació hace 8 años y empezamos a darle pues duro y parejo pues, a lo que era realmente trabajar con marcas desde la parte estratégica y hablar desde un todo, pues como controlar realmente todo un proceso para las marcas, hablar desde el interior del negocio de ellos, poder ser muy aliados con ellos, poder ofrecer soluciones muy específicas. Nos han llegado casos en los que necesitaban algunas campañas muy grandes, muy globales, otros temas mucho más locales, pero a la larga, vuelvo, insisto, que creo que es el tema que quiero que nos entremos a hablar, hablando desde las necesidades de los clientes y desde las necesidades del mercado. Y eso nos llevó a pasar por varios procesos. Digamos que en algún momento hemos pasado a ser la agencia de publicidad, pues como ya tiene todo muy estructurado, ya está todo muy bien montado, dedicamos a hacer una comunicación muy potente que se traduzca con lo que quieren hacer en diferentes regiones y que funcione del mejor modo. Con algunos otros hemos sido una agencia de branding mucho más desde la parte de diseño y es hablar mucho de cómo cuidarlo, todos los assets de marca, cómo controlar que todo se replique del mejor modo, que todo se comunique muy bien, si estamos manejándolo en temas digitales, que se maneje muy bien, si estamos manejándolo en temas impresos, que se maneje muy bien. Y ya hemos pasado a diferentes procesos. Entonces quisiera que usted nos comentara un poco sobre precisamente esa experiencia a nivel de necesidades, cómo ha sido todo este proceso precisamente de usted y de TAC. Claro, bueno, ha sido muy orgánico, sin embargo, siempre en el campo de la comunicación. Y orgánico digo porque van surgiendo necesidades en los mismos clientes y el mundo va cambiando. Lo digital
Nosotros cuando empezamos, creo que con costos había correos, ¿verdad? Correos electrónicos. Y lo que se manejaban eran medios tradicionales, vallas de carretera, traseras de bus, MUPIs en carretera, estas que están en las paradas. Eh, y, y la evolución ha sido constante en el campo de la tecnología, en el campo de la comunicación, en el mismo consumidor, porque cambia todos los días. Y por supuesto que uno tiene que amoldarse a lo que va sucediendo, ¿verdad? A lo que va pasando. Tiene que tener los oídos muy abiertos, los ojos muy abiertos también, ser muy receptivo y aprender muchísimo para poder entender las necesidades de esos consumidores, de otras marcas, de las marcas nuestras como clientes, ¿verdad? Eh, para poder apuntar. Eh, entonces, creo que la evolución desde un inicio hemos caminado desde el mundo analógico al mundo digital, ¿verdad? Muy rápidamente. Y esa forma de poderse adaptar, de poder ser, yo siempre lo comparo con un artista. Un artista se queda con un estilo y ahí quedó, ¿verdad? Encasillado en ese estilo. Ese estilo pasó de moda y ya pasó de moda el artista. Eh, y nosotros, es otra cosa que yo digo, tenemos que ser actores, ¿verdad? Tenemos que ser actrices. Un día nos tenemos que vestir de señora y otro día nos tenemos que vestir de un señor, de un ejecutivo, de un doctor, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos el sombrero de cada uno de esos personajes para poder ser eficientes. Eh, la evolución de las marcas en sí, las costumbres de las personas, lo que van consumiendo. Antes me acuerdo que la mayoría de personas eran muy fieles a una marca. Hoy eso se acabó, ¿verdad? Y yo lo experimentaba mucho en unas cuentas que nosotros llevamos de supermercados. Las personas que compraban en supermercado, compraban en ese supermercado y compraban todo en ese supermercado. Hoy no, hoy quiebran la compra, van a un supermercado a comprar tal cosa, a otro supermercado a comprar otra, y así. Entonces hay que saber leer, hay que ser muy estratega, hay que meterse interior, leer muchísimo, estar en la calle uno, ponerse en los pies de las otras personas, tener mucha empatía para poder entender, poder aprender y al final poner en práctica todo lo que uno va aprendiendo como consumidor también, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que ahí volvemos a lo mismo. El tema de brand lovers, el tema de realmente usuarios, consumidores que puedan consumir una marca, que tengan pues una preferencia y que de ahí sea casi inamovible que consumen otra o que prueben otra, eso ha dejado de pasar mucho, o por lo menos hay diferentes targets que ya uno no lo ve, no lo percibe del mismo modo, tal cual como usted lo dice. Y yo creo que eso obedece a muchos comportamientos, no solo de las personas, sino también obedece a el comportamiento de la tecnología. Yo creo que no solo está, digamos que funciona mucho, usted lo estaba mencionando ahorita, en lo que pasa en los espacios físicos, en un supermercado, en un retail como tal, las personas tienen diferentes opciones y normalmente asociaban una marca y ya con esa la buscaban, la tenían, si alguien ofrecía algo más, no, gracias, o perfecto, lo que sea, y ya. Hoy en día creo que la misma tecnología ayuda a que en digital y también en espacios físicos las personas estén un poco más receptivas a entender, bueno, pero existe algo más y usted qué tiene diferente y usted qué pasa. Y en digital también, ¿dónde están los comentarios de las otras marcas y qué están opinando las personas de las marcas que yo consumo y por qué consumen esa? Y incluso muchas veces entran a preguntarse entre ellos mismos, entre los mismos usuarios. Allá hay comportamientos hoy en día en que las mismas personas entran y le preguntan, venga, venga, quiero saber, ¿usted cómo le fue con esta marca? ¿Usted la recomendó? Pero de verdad le llegó todo a tiempo, de verdad le funcionó, de verdad después de la compra todo perfecto. Y ahí entra un poco más a un tema de fidelidad, más allá de encasillarse pues como con los ojos cerrados por una marca, y es realmente a la reputación de las marcas, a un comportamiento mucho más allá de lo que una experiencia muy puntual pueda llegar a generar, y es en el general realmente esa experiencia que pasa con la mayoría de personas, y si esa experiencia es constante. Y ahí hablamos de una reputación en la que las personas realmente empiezan a entender, ok, si esta marca es constante con este servicio, esta marca es constante con esta experiencia, la mayoría de las personas han tenido una muy buena experiencia con esta marca,
tal vez yo le doy mi oportunidad para poderla probar, tal vez yo le doy mi oportunidad por lo menos para conocer un poco de ella, y hay un poco de apertura en ese sentido. Yo creo que uno, obviamente tenemos un poco más de dificultad de tener personas que estén fieles a las marcas, pero dos, creo que también hay una gran oportunidad para precisamente poder tener a personas probando diferentes marcas, para poder decirles, oiga, venga, Claro. tenga esta experiencia. ¿Qué le parece a usted esta experiencia de marcas? Sin ni siquiera consumir los productos o servicios, ¿usted qué opina de mi marca? Entonces sí Claro. creo que Hay, hay, hay una tendencia muy interesante. sí, y ¿Sí, ahí no? viene un reto, ahí viene un reto grandísimo, porque ahí nos pone a nosotros con una tarea importante y es Claro. cómo unimos todo ese mundo para que se viva una experiencia. Hoy en Costa Rica muchas personas piensan que branding es hacer logos. Hasta los mismos clientes muchas veces dicen, sí, es que tengo que trabajar en branding y a lo mejor es una campaña. Pero realmente es ese ecosistema que tiene que vivir a la par de un negocio, a la par de esa construcción de una marca, donde nos pone a nosotros un reto importante, y no solamente a nosotros, sino también a los clientes. Y la parte de ellos, nosotros dependemos de ellos. Al final, cuesta mucho. Algunos clientes son bastante conservadores. Yo digo que a veces son un poquito, temerosos, tienen un poquito de miedo de hacer algo diferente, ¿verdad? De lanzarse. Eh, y es un reto que todos los días, con el que trabajamos todos los días, ¿verdad? ¿Cómo hacemos todo esto que funcione en un ecosistema? ¿Cómo hacemos que esta orquesta funcione y no solamente suene el violín por allá? Entonces, ahí yo creo que hay un reto importantísimo para nosotros de educar al cliente, pero por otro lado también está el reto de los mismos dueños de las marcas, de que puedan entender esto, de cómo funciona, de cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado el consumidor, y que el consumidor ahora la decisión la basan en las experiencias. Eh, pongo un ejemplo. Aquí en Costa Rica hay una cafetería tradicional, no voy a mencionar marcas, y hay otra moderna que es global. Ok, Y por supuesto, el café que se toma en esa cafetería tradicional, posiblemente sea el mismo. Usted pide un café negro, posiblemente sea el mismo café que se toma en el otro lado, si se lo toma seguramente. negro, ¿verdad? Al final es un buen café, los dos son buen café. Eh, pero por supuesto la gente paga el otro, que posiblemente paga 3, 4 veces más, pero pagan una experiencia. Y la gente, los consumidores van y pagan la experiencia, pero al final no saben por qué es que pagan aquello, ¿verdad? Porque es que están consumiendo aquello. Es que lograron descifrar un montón de elementos que trabajan y concretan esa experiencia. Entonces, bueno, en fin, yo creo que hay un reto importante para todos en esta área. Sí, sí, y yo creo que precisamente lo que usted mencionaba sobre los clientes, el tema de medir como hasta qué punto pueden lanzarse a innovar y a probar cosas nuevas, yo creo que obedece a varias cosas. Yo creo que hay un tema de los clientes también poder entender qué pueden hacer, porque muchas veces no está claro como el ejercicio de qué pueden hacer las marcas, más allá de tener una identidad, más allá de tener unos productos, unos servicios, más allá de tener un mercado, más allá de tener unos consumidores, más allá de tener un precio y salir a vender. Realmente muchas veces esa estrategia detrás no solo debería quedarse en un tema de marketing, que es muy importante, sino detrás de realmente cuál es ese propósito de marca, hacia dónde quiere llegar, cuál es ese recuerdo que quiere que las personas tengan con la marca. Y creo que ahí hay un espacio de oportunidad en el que los mismos clientes pueden entender, oiga, sí, aquí podemos innovar, aquí podemos arriesgarnos, aquí podemos probar algo nuevo, aquí podemos ofrecer algo que va muy con la marca, sin desalinearse pues, o sin salirse de lo que ya son, pero de pronto encontrando espacios de oportunidad realmente interesantes para conectar con las personas. Y lo empato con el tema yo creo que el tema de las agencias o de muchas personas identificar branding con logos, yo creo que eso es un constante. Aquí en Colombia pasa lo mismo con las conversaciones que hemos tenido. Hay muchas personas de otros países que también todavía opinan lo mismo, pues como que nos comentan que hay cosas muy similares. Yo creo que, uno, hay un espacio de especialidad, hay agencias de branding que están ofreciendo un servicio muy especializado, algunas en estrategia, otros en diseño, otros en identidad, otros son como Mr. Branding, nosotros pues un tema un poco más integral, otro lo que usted nos comentaba, Contact también un poco creo que estratégico,
Y creo que el tema es, hay muchas conversaciones, hay muchas especialidades y vale la pena empezar a unificar un poco los criterios. Vale la pena poder empezar a mirar, bueno, ok, como región, ¿qué está pasando? Como países, ¿qué estamos pasando? Y hacia dónde apunta esto. Porque creo que en ese mismo sentido, los mismos clientes también van a poder identificar otras cosas. Porque, por ejemplo, hablando de branding para los clientes, muchas veces lo identifican como un proyecto, como, oiga, necesito branding porque o tengo una nueva marca o porque quiero renovar mi marca o porque quiero ampliar mi portafolio o porque quiero redefinir algo de mi estrategia y es algo que lo identifican como algo muy puntual, algo que va a cumplir en el tiempo un Un espacio de ciclo. 6 meses, un año y chao, para de contar. Y está muy bien, pero creo que en el momento en el que puedan visualizar que el construir marca es algo constante, que realmente es del día a día, de estar controlando todos los puntos de contacto, de, como usted lo decía, de poder tener toda la orquesta funcionando del mejor modo y que no solo son unos instrumentos están funcionando, sino que realmente todo el universo de la marca esté funcionando del mejor modo, esté evolucionando, ahí empieza a verse un proyecto de branding mucho más potente y empieza a funcionar mucho más allá de un logo y más allá de un producto o un servicio, sino ya hablamos de una experiencia, ¿sí? Y creo que, volviendo al ejemplo del café que usted mencionaba, es tal cual. Yo creo que uno coge un vaso de café y con la misma mano uno tapa el logo y ya, simplemente se lo da a alguien, independientemente del que sea o uno mismo, y puede que el mismo café le sepa igual, simplemente que cuando uno mira el logo uno dice, ah, ok, sí, Claro, este me sabe mejor porque me ofrece otra experiencia. claro. Entonces, el logo no está demarcando la marca, sino lo que uno ya tiene en la mente, lo que uno recuerda a una marca o lo que uno aspira a una marca es lo que le hace a uno querer un producto o un servicio. Entonces, ahí hay una oportunidad grandísima de nuevo para poder identificar cuáles son esas experiencias que se pueden generar. Y para Claro. nosotros, digamos que lo que quería como aquí tener en este espacio para decirlo muy puntualmente es, creo que las experiencias están dadas precisamente de marca para poder construir a futuro. O sea, muchas veces se está pensando en el corto plazo, como, oiga, tengo esta promoción, tengo este producto, tengo este lanzamiento, tengo este evento que está pasando, no sé, ahorita se viene fin de año, entonces Navidad necesitamos estar todos pues muy pendientes y hacer cosas, está buenísimo, pero las acciones de comunicación no solo deberían responder a algo temporal, sino a cómo eso puede construir marca en el futuro, cómo en el mediano y largo plazo eso realmente está construyendo marca en el futuro. Sí. Pasa muchísimo. Hay muchos negocios que lamentablemente están con una falta de sintonía y nosotros lo vemos muchísimo. Eh, Hay marcas que podrían ser mucho mejor, eh, pero mismo el conocimiento de las áreas comerciales o de la parte de los clientes eh, entienden todo el ecosistema como si fueran obligaciones de ellos, ¿verdad? Entonces, así es que voy a hacer un evento aquí en este lugar y coordinaron todo y lo hicieron. Después, no es que necesito redes sociales, entonces llamaron a una persona que hace redes sociales. Mira, no es que necesito ahora un logo. Entonces, queda, digo que queda como una ensalada, ¿verdad? Al final no tiene ni buen sabor, ¿verdad? Tiene de todas las cosas, pero ninguna empata. Y eso me parece fundamental en cuanto a esa construcción de marca, ¿verdad? Porque las marcas, como sabemos, no es solamente una pieza, no es solamente hacer una campaña temporal, como usted lo está diciendo bien, sino es todo lo que sostiene alrededor de una experiencia. Al final somos lo que sentimos como consumidores y donde nos haga sentir bien es lo que vamos a recordar. Y eso es importantísimo. Y cualquier cosita de ese ecosistema que rompa esa experiencia, ya la marca se ve perjudicada. Entonces, es tan importante sostener cada uno de esos hilos bien justificados y bien trabajados eh, para que funcione al final esa experiencia, ¿verdad? Y tengamos clientes fieles, que pasa muchísimo que lamentablemente no son fieles a una marca y aunque tengamos los ejemplos de marcas bien construidas y fieles y ese love mark, ¿verdad? Que sueñan todas las marcas, hay muchos de esas piezas, de esos engranajes que no están bien y que lo pudieran tener. Son marcas potentes, muchas de ellas, o marcas que están empezando y pueden tener un gran potencial. Sí, sí, y yo creo que, mire que con eso último que usted menciona,
le pasa a, en general, o sea, uno dice, hay una marca que ya tiene un gran posicionamiento y está muy fuerte y lleva en el mercado 80 años y lo está haciendo muy bien. Me dice, wow, tiene todo resuelto. Pero va y uno y mira y tal vez en el mismo ecosistema en el que convive, tiene que depender ya hoy en día por todo su tamaño de terceros. Entonces, o necesita depender de distribuidores, o necesita de proveedores, o necesita de aliados, o necesita algo, y muchas veces no tienen en cuenta realmente el transmitirle todo el mensaje de marca, todo lo que ya han ganado, toda esa potencia que ellos mismos controlan muy bien cuando lo están haciendo ellos, ¿sí? Y cuando le tienen que pasar toda la marca porque necesitan distribuir sus productos o sus servicios en otro sitio y están necesitando estos distribuidores o estos proveedores, muchas veces no transmiten todo ese potencial de marca. Muchas veces los distribuidores se quedan en entender, ah, ok, sí, me llegó este producto, me llegó este servicio, necesito venderlo, necesito colocarlo en plaza, necesito que se promocione y se acabó. Pero no hay detrás de todo el recorrido de marca, no hay detrás de todo el discurso de marca, no hay detrás de toda la experiencia que debe transmitir para que precisamente la marca siga funcionando como ya ha funcionado en otros sitios. Yo creo que ahí lo que usted me decía me parece buenísimo, porque todas las marcas, independientemente si son pequeñas, independientemente si son grandes, independientemente si tienen algo muy posicionado o no, vale mucho la pena que puedan trabajar en branding para poder controlar todos los puntos de contacto, que puedan evaluar constantemente si todo lo que está haciendo la marca realmente está construyendo lo que quieren en el pensamiento de las personas. Entonces me parece que es un buen mensaje porque a la larga muchos dicen, no, pues es que yo necesito branding porque es que estoy comenzando con mi proyecto, apenas llevo 6 meses y obviamente no está posicionado y hay competencia y hay gente que lleva en el mercado 20 años, entonces necesito hacer esto. Sí, claro, y hay que hacerlo y hay que trabajar bastante y hay que trazarse esos objetivos y llegar hasta allá, sí. Pero incluso esa marca que ya es su competencia, que tiene allá 20 años, que ha logrado muchas cosas, muchísimo necesita estar trabajando en branding para poder controlar que todo lo que haga le siga funcionando bien y que si hay que evolucionar, tengan que poder encontrar cómo hacerlo del mejor modo sin perder todo lo que ya ha ganado. Porque a la Claro, larga, aquí para cerrar rápidamente, lo que usted decía, para nosotros sí es como decirlo tal cual en términos de psicología, que obviamente pues ahí nos metemos con otra disciplina, pero pues que va muy ligada a lo que nosotros hacemos, que hay que entenderla por lo menos para saber cómo trabajar en comunicación de marcas, y es la reputación de una marca puede tardar años, una muy buena reputación de marca. Pero perderla por una mala experiencia dura un minuto. Una mala experiencia de una persona en un minuto perdió todo lo que usted puede haber trabajado en 5 años, 10 años, 20 años. Y es solo un tema de experiencia, es solo un tema de sensaciones, es solo un tema de emociones. Entonces, cuando uno entiende eso, realmente entiende que es un trabajo constante estar construyendo marca y estar siempre trabajando en pro de poder revisar que todo vaya pues muy alineado. así es. Así es, eso es importantísimo. Como como bien dice, es muy fácil perder eh, ese hilo, ese cliente, ¿verdad? Por eso es tan importante también asumir desde nuestra perspectiva la responsabilidad que eso conlleva. Eh, y eso en varias direcciones. Es decir, no solamente en la dirección nuestra, sino en la dirección también de las marcas propias. Sí. Saber que todo lo que han construido, estas marcas grandes, eh, eh, es tan delicado que si se rompe una cosita de esas, una experiencia de esas, ve afectado un presupuesto gigante, ¿verdad? De años construidos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué le parece en ese sentido, Bruno, si nos metemos un poco, ya estamos hablando como lo que ha pasado con las marcas o lo que está pasando actualmente? Creo que nos comentó un poco como desde el antes a la hora. Me gustaría que podamos entrar en una parte que nos ha funcionado como con todas las charlas y es poder demarcar esas diferencias de lo que era el mercado, de lo que era la industria, de lo que era el día a día cuando comenzó en temas de branding a lo que es actualmente. Creo que ya tocamos algunas cosas, pero me gustaría que lo tengamos como muy, pues como muy enmarcado para que los podamos revisar en detalle y queden ahí para que todas las personas lo puedan revisar. Claro, claro. Eh, bueno, yo creo que sí, como dice, hemos hablado un poquito nos hemos acercado a ese tema, pero creo que en cuanto a a la industria, yo apunto que hay una parte importante y es la parte de educación, la parte del
el trabajo más integral de unir todas estas piezas, ¿verdad? Hacia una dirección. Creo que a nivel de negocio o del segmento en el que nosotros estamos, hay que encontrar cuál es el valor nuestro y sabernos mimetizar, digamos, dentro de las necesidades de los mismos, de las mismas marcas para poder solventar un poco esta parte de la educación. Cuando llega una marca a nosotros, a veces nos dice, mira, es que necesito que me cotices 4 posteos en redes sociales. A nosotros nos encanta poder entender de qué se trata, por qué es que tiene esa necesidad. Muchas veces los clientes, hay 2 cosas que pasan. Una, que el cliente piensa que es su propio target. Y otra, que por el desconocimiento y mala información, piensan que como aquel está haciendo X cosa en tal red social, entonces yo también tengo que apuntarme hacia allá y mi marca tiene que estar allá. Entonces, ahí nosotros tratamos como de entender por dónde viene la necesidad y muchas veces, en su mayoría, ni siquiera necesita redes sociales. Usted lo que necesita es este otro camino, ¿verdad? Entonces, de hecho, por eso es que se llama TAC, ¿verdad? Porque es una analogía de tomografía axial computarizada de la parte médica con la tomografía una radiografía que nosotros tenemos que hacerle al cliente cuando llega a nosotros con una necesidad. Entonces, desde esa perspectiva hay un valor, digamos, hay una tarea de responsabilidad de nosotros poderle decir qué es lo que necesita, ¿verdad? Y qué visualizamos nosotros desde nuestra experiencia, qué es lo que necesita para curar sus males, ¿verdad? Para poder curar y poder tratar lo que usted necesita, o lograr los objetivos que necesita. Entonces, creo que en esa parte también hay un trabajo importantísimo de parte nuestra, de poder no solamente quedarnos con lo que quiere el cliente, porque muchas veces, en su mayoría, está equivocado, a menos de que haya un estudio por detrás que tenga un valor distinto, ¿verdad? Pero posiblemente en su mayoría es nada más, levantaron el dedo para a ver dónde sopla el viento y por allá voy, ¿verdad? Entonces, desde esa área hay una oportunidad en esta parte del brand, en este negocio nuestro, y es poder entender cuál es la necesidad y poder ser también responsable y no ser como demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado clientelista y decir, ok, sí está bien, es que usted lo que necesita es esto, se lo voy a cotizar, sin un análisis previo, sin poder entender de qué se trata, por qué es que anda detrás de esa necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí hay una oportunidad bastante grande de poder nosotros interiorizar, poder entender para poderle dar la solución correcta. Sí, yo le soy muy honesto, ese tema lo hemos tenido en conversación aquí en la agencia con todo el equipo muchas veces y de hecho lo hemos hablado con clientes, lo hemos hablado con muchas personas. No, yo creo que no es nada fácil de resolver y creo que ahí también hay un reto muy grande para los que nos estamos dedicando a marcas, porque pasan muchas cosas. Quiero como tocar el espectro desde todo lo que nosotros percibimos, voy a tocar algunas cosas que usted mencionó, otras que nos ha pasado a nosotros, y hay por un lado un poco el tema de hay clientes que llegan y dicen, oigan, necesito algo muy puntual, como lo que usted mencionaba, unas publicaciones en redes sociales, necesito un sitio web, necesito un logo, necesito un empaque, una etiqueta, una campaña, algo muy puntual. Hay clientes que dicen, oiga, venga, necesito esto muy puntual y mire que aquí en el lado, por esto muy puntual, lo hacen incluso hoy en día con inteligencia artificial o hay herramientas que lo hacen pues casi que ya automatizado y necesito algo muy similar. Nosotros solemos dar en ese sentido una respuesta de, oiga, venga, está válido, le podemos presentar estas referencias de empresas que hacen esto mismo, si quieres se las presentamos y con muchísimo gusto, pues para que lo puedan trabajar de ahí del mejor modo. No somos el tipo de agencia que le puede funcionar a usted. A nosotros sí nos gusta meternos mucho más en el negocio y entender realmente lo que ustedes están haciendo y la estrategia detrás de él, por qué, y tal vez no vamos a funcionar bien, tal vez no va a haber ni buena relación, ni lo que usted va a percibir que necesita y lo que nosotros vamos a poder expresar.
realmente nuestro trabajo. Entonces yo creo que uno, hay clientes para cada agencia y hay agencias para cada cliente, pues como en esa reciprocidad, ¿sí? Por el otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que como hay clientes y hay agencias que necesitan solo una ejecución, o sea, hay agencias, hay clientes que dicen necesito esta ejecución puntual y no necesito saber de nada más. Hay agencias que también les gusta dedicarse a eso. Oiga, me pidieron una ejecución, perfecto, voy a hacer mi ejecución, hasta luego, aquí la cobré, chao. Pero yo creo que ahí tiene que haber un tema de responsabilidad también, como usted lo mencionó. Hay una responsabilidad no solo de los clientes, sino de nosotros como agencias. O sea, yo creo que en el trabajo de marcas siempre hemos tenido un poco la dualidad de no se trata de ofrecer un paquete de servicios. Pues como, ok, mire, le presento mi agencia, es Mr. Branding y estos son mis servicios. Entonces nosotros hacemos identidad, hacemos estrategia, hacemos digital, hacemos como paquete muy puntual, porque le estamos diciendo al cliente, pues tiene que casarse con lo que yo le estoy ofreciendo y ya. Pero puede que se esté olvidando realmente las necesidades que tenga el cliente detrás de él. Que muchas veces, como usted lo menciona, ni siquiera los clientes lo tienen tan claro muchas veces. Entonces, en el momento en el que simplemente uno está ofreciendo un servicio, pues le está diciendo a los clientes, usted como cliente tiene que saber de branding, usted como cliente tiene que saber del mercado para entender todas las agencias, para entender todos los servicios que están ofreciendo, para entender dónde le puede servir el tema. Y creo que debería ser de otro modo de poder decirle nosotros como agencia de branding, oiga, cuéntenos cuáles son los objetivos que usted tiene, cuéntenos cuáles son las necesidades que usted está teniendo actualmente, cuéntenos sobre sus consumidores, cuéntenos a dónde quiere llegar y empezamos a entender realmente cuáles son las necesidades que usted tiene como marca, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y ahí miramos cuáles son las soluciones. Entonces ya no hablamos de ejecución, sino realmente cuáles son esas soluciones. Porque puede que muchas veces los mismos clientes tengan una solución a nivel interno. O sea, solo necesitan a nivel interno con todos sus procesos pulir o mejorar algo y ya se soluciona todo. Muchas veces necesitan algo externo que esté funcionando del mejor modo, alguna ejecución mucho más potente, pero que ya tenga detrás de un conocimiento del negocio. Entonces yo creo que eso debe pasar en gran sentido, debe haber una forma en que nosotros como agencia seamos muy responsables en entender realmente lo que el cliente necesita, en poderle decir, oiga, mire, en branding no solo es lo que usted está buscando, no solo lo que usted necesita, sino lo que su consumidor está demandando, lo que su consumidor quiere conectar con usted. Tenga en cuenta eso y encontremos ese punto en equilibrio y ahí vamos a trazar realmente las ejecuciones que usted necesita. Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente pues, para todo Así lo es. que nosotros hacemos. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Creo que mucho pasa por ese lado, por la responsabilidad nuestra. Y también responsabilidad de decir cuándo no, ¿verdad? Cuándo no está de nuestro lado, cuándo no está, y no tratar de vender solamente por vender. Eh, Creo que esa es la otra parte de la responsabilidad también que tenemos que asumir. Eh, Nosotros lo que siempre decimos es que primero los objetivos y luego la paga. Es decir, primero vamos a ver cómo hacemos para mover esto y el pago o lo que nosotros hayamos cobrado, pues es una consecuencia de hacer un trabajo bien, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. Yo creo que ahí está el tema. O sea, en el momento en el que uno no se queda en solo una ejecución, como usted lo decía, o sea, necesito un sitio web, necesito un logo, y no simplemente se quedan en lo que el cliente le pidió por un brief y ya, sino en el momento en el que uno entiende el negocio, entiende las necesidades, entiende el objetivo, la ganancia de que realmente lo que uno está haciendo realmente le va a aportar a la marca, le va a aportar a ese negocio, es mucho más grande que simplemente la ejecución que le pudieron haber pedido a uno desde un principio. Entonces, totalmente de acuerdo. Esto se trata de no solo ofrecer algo con el que uno se sienta satisfecho, sino que realmente le funcione el negocio con el que lo están contratando a uno. Que Totalmente. realmente tenga algún aporte para esa construcción de marca, que tenga realmente un sentido más allá del corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, que realmente lo que uno está haciendo les está aportando en Claro. ese sentido. Claro, y en esa parte es también importante desde la perspectiva nuestra que el valor nuestro está en no tener un cliente por un día o 2 días, un proyecto, sino es tener un cliente a largo plazo, ¿verdad? Sí. Hay que construir sobre eso. Como lo decía bien hace un rato, el trabajo de marca es constante, es un trabajo desde que empieza la marca, desde que se empieza a concebir el negocio, hasta, quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Hasta que el negocio se muera. Es un trabajo constante. Eh, y en esa línea, pues creo que tenemos una oportunidad pues bastante grande. Cierto, cierto.
Yo creo que ahí le quiero sumar algo que hablamos hace un momento, pero no me lograba acordar como de lo que quería expresar y es cómo poder saber un cliente cuándo arriesgarse, o por lo menos desde marca, cómo saber en qué momento asumir un riesgo. Y yo creo que esta es una clave que a nosotros nos ha funcionado, que se la hemos podido compartir a nuestros clientes y que ayuda precisamente a entender la razón del por qué el branding constante funciona, le aporta a los clientes, más allá de, oiga, qué chévere, realmente qué aporte le funciona. Y para nosotros es, realmente cuando uno entienda, entra a entender un negocio, entra a entender el pasado del negocio, por más que esté comenzando, haya comenzado ayer, hay una razón detrás de ese pensamiento, de esa idea de negocio, o si lleva 50 años en el mercado, pues más historia tiene. En el momento en el que uno entra a entender realmente todo el histórico, todas las necesidades, todo lo que está detrás respaldando esa marca y hacia dónde quiere llegar, uno puede encontrar un equilibrio, una balanza entre dos cosas. Y es todos los elementos de la marca que son realmente inamovibles, y me refiero a inamovibles que ayudan a generar una construcción de marca muy fuerte, que son indispensables para ayudar en esa construcción de marca. Que estamos hablando, seguramente el propósito, seguramente la responsabilidad, seguramente la reputación que quiere tener, seguramente la experiencia. Muchas veces ni siquiera es el producto, muchas veces ni siquiera es el servicio, muchas veces no es el logo, ¿sí? Y a la larga es poder tener en esa balanza, de nuevo, los elementos inamovibles y por el otro lado los elementos que existen, que ayudan, aportan a construir marca, pero que no son inamovibles, que deberían estar en constante evaluación para poder saber cómo pueden evolucionar. Y uno las pone en el mercado constantemente para mirar cuál es el comportamiento con los consumidores. Para saber, oigan, ¿les gustó más esto? ¿O ya no les está gustando esto? Puede que algo que gustara o algo que funcionara por 5 años o por 2 años o un cierto tiempo, hoy en día ya la tendencia esté cambiando. Puede que ya el consumo esté cambiando, puede que la percepción esté cambiando. Ah, bueno, revisémoslo y veremos cómo lo adaptamos, cómo lo evolucionamos, o cómo lo quitamos, o cómo lo cambiamos por completo. Sí. En ese momento, cuando uno entra a entender realmente cuáles son las variables inamovibles y cuáles son esas variables que están en constante evolución, empieza a entender dónde hay una oportunidad de poder innovar, una oportunidad de poderse arriesgar, pero con sentido, con un respaldo que no le ayude simplemente ir pues, con los ojos cerrados, sino que haya una estrategia detrás de que le ayude a marcar ese futuro. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Una marca tiene que tener su personalidad, tiene que ser, en algunas áreas, tiene que ser inamovible. Sin embargo, otras, tiene que ser una marca líquida, tiene que comportarse dependiendo del dicho donde se quiera comportar sin cambiar su marca, ¿verdad? Simplemente está hablando de una forma en un medio determinado y en otro medio determinado habla de otra forma o habla de otro tema, ¿verdad? Entonces, Exacto. esas marcas líquidas creo que es una tendencia por la misma desconcentración del mismo consumidor, ¿verdad? Hoy están, por ejemplo, en los medios digitales están 4 o 5 redes distintas y todos funcionan distinto, ¿verdad? Algunas se parecen entre ellas, pero todos funcionan distinto. Entonces, ese valor, ¿cómo se llama? Esa capacidad de poderse cambiar según las necesidades sin perder su hilo, sin perder su marca, es lo que está ahorita en tendencia y es lo que realmente necesitan las marcas para vivir hoy, ¿verdad? Cierto. Porque en este mundo tan complejo, donde más bien pagan para no escuchar publicidad o para no ver publicidad, ahí es donde hay que encontrar esa pieza, ¿verdad? Fundamental. De acuerdo, de acuerdo. Pero me gustaría que habláramos un poco, se nos está yendo bastante el tiempo, pero quisiera que habláramos un poco sobre algo que usted mencionó al principio y que me parece muy chévere poder tener aquí en la conversación. Y es el ejemplo que usted nos dio sobre el café. Una marca muy local, una marca pues, muy de la región y una marca global. Quisiera que nos hablara un poco desde su experiencia y desde su perspectiva, qué pasa con el comportamiento de los consumidores con respecto a las marcas. Hay una preferencia en Costa Rica por las marcas locales, hay una preferencia por las marcas globales. Obviamente esto depende de las industrias, esto depende de muchos factores, pero quisiera saber bajo su perspectiva qué está pasando como Claro. tal en el país y tal vez en la región. Sí. Vamos a ver, en Costa Rica ha habido una tendencia de hace unos años para acá de encontrar esa personalidad. Costa Rica para mí tiene un problema y es que está hecho de muchas personalidades. Okay. Y en muchas cosas es muy norteamericana, en los gustos es muy norteamericano, digamos, el consumidor.
cuando viene una marca del extranjero, todo el mundo corre a tener por lo menos la factura o a tener un papel de esa marca, ¿verdad? Y en todas las áreas del consumo. Pero hay también otra tendencia que es, yo me siento identificado porque yo soy tico y aquello que me está diciendo, aquello que me está haciendo sentir, lo siento mío, entonces la defiendo a capa y espada, ¿verdad? Entonces son como esos dos mundos. Nos ha tocado trabajar con marcas regionales, con marcas que vienen con un libro de marca y un planeamiento y una estrategia, y Costa Rica se ha comportado muy distinto, ¿verdad? Quizá por esa mezcla de consumidor. Pero realmente el tico, yo creo que es más de moda. ¿Sí me está Sí, sí, sí. escuchando? Sí, ok. El tico prefiere las marcas importadas, a menos de que sea una marca de Costa Rica que ha trabajado en su branding, ha trabajado en su marca, tratando de darle identidad para que esa persona se sienta realmente identificada como tica, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas marcas que ha trabajado muy bien eso es Imperial, que ha hablado de la cerveza de Costa Rica, y realmente el tico se siente orgulloso de comprarse un paño o una camiseta en el supermercado con la marca, ¿verdad? Entonces, existen esos dos lados. Si la marca es una marca tica y no entra en ese juego de poder transmitirle algún valor de autenticidad o algún valor diferente a lo que le está ofreciendo estas marcas mundiales o internacionales, la marca pasa desapercibida, a menos de que esté realmente pagando un presupuesto importante en publicidad y se haga más popular por sus campañas que por su marca en sí, ¿verdad? Por ese mundo, ese recorrido. Okay. Y en ese sentido, Bruno, digamos que con el comportamiento de las marcas internacionales, los ticos tienen un consumo, digamos que no hay una preferencia en idiomas, no hay una comunicación localizada, focalizada, me refiero. Muchas veces los mensajes de marcas internacionales, valga la redundancia, es un mensaje que está o en otro idioma o está en inglés, o no solo porque esté en otro idioma, sino que digamos que lo que hay detrás es una cultura internacional, que muchas veces Sí. uno no la logra percibir. Aquí usted lo identifica tal cual, funciona del mismo modo, o sea, llega la marca, simplemente llega con su mensaje que maneja a nivel global y está perfecto, las No, personas lo consumen inmediatamente. no necesariamente, dependiendo de la marca. Eh, Creo que esa parte es un reto nuestro de poder tropicalizar de forma correcta las marcas aquí en Costa Rica. Eh, Pocas marcas utilizan sus textos en inglés, sin embargo, sus nombres muchos son en inglés, ¿verdad? Y el mismo tico, aunque no sepa hablar, alguna persona no sepa hablar inglés, pero sabe cómo se pronuncia un nombre en inglés, ¿verdad? Eh, entonces, esa parte de las marcas que se terminan nacionalizando un poco, no necesariamente, es más, dependiendo del nicho donde vaya, un texto en inglés está bien, ¿verdad? Pasa. Pero si va para un nicho un poco, aquí en Costa Rica hay muchas clases, ¿verdad? Hay una gran clase media, hay una clase alta, clase baja, y hay un montón, ¿verdad? De clases. No es tan marcada una clase y la otra, pero sí en el lenguaje. Si va para un tipo de nivel socioeconómico, le hablan en inglés, puede ser que se sienta un poco comprometido o resistente a poder sentirlo como una buena experiencia con esa La marca. distancia. Exactamente, pero sí hay marcas que se la juegan y ponen sus titulares, sus campañas, lo que tengan que decir, sus mensajes en inglés, y a algunas les funciona. Para mí no funciona, ¿verdad? Porque realmente el mensaje debería ser, dependiendo de la marca, dependiendo del nicho, debería ser un poco más universal, ¿verdad? Entonces, hay de todo, pero realmente creo que en su mayoría todos son en español. Pues mire que esa radiografía que usted me acaba de dar
me parece muy interesante y creo que va muy similar a lo que pasa en varias regiones. Yo creo que en gran medida es muy similar a lo que pasa aquí en Colombia, que lo puedo decir con bastante criterio. También es muy similar a lo que nos comentaron diferentes personas en Chile, en Ecuador, bastante. También en esta experiencia, lo que pasa mucho en Perú y que creo que va muy a un poco lo que nosotros queríamos encontrar o que queremos identificar y es precisamente el comportamiento Latinoamérica. Y lo digo de ese modo porque muchas veces nos hemos enfrentado con clientes que nos dicen, oiga, miren, a mí me funciona bien esto, yo quiero hacer esto, ustedes trabajan en Colombia, buenísimo, yo quiero llegar a Colombia, quiero abrir mercado en Colombia, y ya que usted está en Colombia, usted puede llegar también a manejar estos otros países en Latinoamérica. Y obviamente en un principio cuando nos pasó eso, pues fue un reto muy interesante porque pues entendemos de primera mano que no solo porque hablemos el mismo idioma somos iguales, sino que cada uno de los países en Latinoamérica tiene sus diferencias, tiene sus culturas, tiene sus modos de consumo y ahí hay una necesidad de entender realmente cómo poder abrir mercado, cómo poder comunicar en cada mercado, cómo poder asimilar las culturas de diferentes mercados para poder comunicar. ¿Sí? Pero también empezamos a encontrar que no solo se trataba de tener un mensaje que estuviera en otro idioma y tener que traducirlo y ya funcionó, sino que empezamos a encontrar que muchas cosas se perciben diferente en diferentes partes. Si uno no tiene un histórico cultural sobre un mensaje, lo percibe de modo diferente. ¿Sí? Puede que una marca decida decir, es que somos los mejores porque, y por eso le funciona en algunos países, pues que nosotros no necesariamente tengan que decir nosotros somos los mejores porque, sino nosotros le queremos brindar a usted lo mejor porque, y puede que el mensaje detrás pueda llegar a ser similar, pero el modo en que se está transmitiendo es diferente porque las personas lo están percibiendo de un modo diferente. Y eso marca Totalmente. mucho lo que usted nos estaba comentando. Yo creo que en el momento en que las marcas puedan entender que deberían tener un mensaje global, por más que sean regionales, hoy en día con la tecnología un mensaje de marca puede llegar a cualquier parte del mundo. Las estrategias deberían ser mucho más globales, pero definitivamente las experiencias deberían ser mucho más locales. Deberían entender realmente Sí. el nicho en el que están hablando, deberían entender realmente el espacio físico con el que están interactuando para poder ofrecer algo que no necesite una traducción, y no solo me refiero al idioma, sino una traducción cultural, sino que Claro, realmente ese totalmente. espacio de interacción sea muy sutil, sea muy suave, por ponerlo en algún término, y pueda funcionar pues del mejor modo con las personas. Así es, y eso es importantísimo. Costa Rica, por ejemplo, eh, con el tono es muy particular. Centroamérica, varios países hablan de tú, ¿verdad? Costa Rica es de usted, de vos. Así. Y entonces hay que, por ejemplo, cuando uno maneja cuentas centroamericanas, hay que variar, a veces hay que hacer diferentes campañas, ¿verdad? Para cada uno de los países. Entonces también eso, por supuesto que una campaña aquí hablando de tú, pues no se va a sentir tica, ¿verdad? Y una campaña hablando de usted en Guatemala, por ejemplo, pues no se va a sentir guatemalteca. Entonces, ahí también tiene que tenerse ese cuidado, ¿verdad? Para que la gente la perciba como uno quiere que y necesita que se perciba la marca. 100%, 100% de acuerdo. Mire que son ejemplos muy puntuales, pero encontramos que en un mismo idioma hay una cantidad de diferencias impresionantes y que si uno no entiende realmente ese detrás de esa semiología que hay en cada país, en cada comportamiento, en cada conversación, pues puede que no esté logrando el objetivo. Y ahí creo que el insight más fuerte que puedo decir es, en comunicación de marca no se trata de tener un muy buen mensaje de marca y replicarlo, tal cual No, lo que usted mencionaba hace un rato, en todos los medios. Entonces vamos a tener el mismo mensaje en todas las redes sociales, vamos a tener el mismo mensaje en medios masivos, vamos a tener el mismo mensaje en todo esto y además vamos a tener el mismo mensaje en todos los países y en todas las regiones que lleguemos, porque se pierde una oportunidad impresionante de realmente generar una cercanía con los consumidores y de totalmente. poder tener una experiencia realmente de valor. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esos son los hilos que hay que cuidar. Sí, Esos detalles son los hilos que sostienen una marca, ¿verdad? Y si se sí, rompe un hilo de eso, se rompe el resto de hilos. de la cadena, sí, de acuerdo. Exactamente, De acuerdo. Bruno, exactamente. no sé si en este punto tenga algún tema que quiera que alcancemos a tocar o entramos con uno final que queríamos nosotros mencionar. Dale, dale. Perfecto. Entremos ese. Para nosotros,
creemos que hay una oportunidad, es un reto gigante y no está resuelto para nada, pero creo que es bueno tenerlo en la conversación. Y precisamente aquí estamos dos personas que nos dedicamos a branding, pero pues que tanto la distancia física como el desconocimiento entre nosotros, pues nos da la oportunidad de tener una conversación muy objetiva, creería yo. Que si bien en muchas cosas podemos estar de acuerdo, seguramente en otras no, y precisamente ahí está la oportunidad de aportar. Y para nosotros lo que queremos decir en este momento es, creo que hay una oportunidad muy grande para todos los que nos dedicamos en branding en la región y es poder encontrar cómo unificarlo, que puede haber el modo para unificarlo. Y nos referimos a Estados Unidos tiene un branding muy potente y me refiero no solo por la calidad del servicio o la calidad de lo que pasa con las marcas, sino porque detrás de las agencias, los clientes, los mismos consumidores le dan una importancia al branding y hay detrás de una necesidad de tener una exigencia, algún punto muy elevado. ¿Sí? En Europa también hay varias cosas que he podido identificar pues, bastante grandes y con las que uno, digamos que cuando entra a estudiar branding o entra a entender lo que está pasando, encuentra mucho de ese tema. He tratado de buscar mucho en Latinoamérica y hay muy poco. De hecho, la primera conversación que tuvimos con usted antes de este live, usted me comentaba que también había hecho unos estudios en España, si mi memoria no me falla. Sí, yo hice una maestría en branding en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, digamos que yo encuentro un poco de vacío y por ende una gran oportunidad de cómo la región puede fortalecerse en ese sentido. Por un lado, yo veo que la industria como tal, en el lado de la academia, le hace falta mucho. Lo digo desde mi experiencia muy personal. En algún momento he podido dar clases con algunos diplomados, en algunos cursos muy puntuales, y también tuve la oportunidad, en algún momento me busqué una universidad, quería que era algo muy especializado en branding para un grupo de personas que estaban terminando su carrera. Me pareció súper interesante, pero en el momento en el que les dije que todo debía estar basado desde una estrategia que no solo habláramos de diseño, sino que viéramos toda la parte de negocio, que habláramos mucho más a nivel de identidad, no solo visual, sino de identidad en todos los campos posibles, sentidos y demás, pues como que no les gustó mucho y como que me dijeron, no, mire, es que es branding, pero en la parte de diseño. Entonces, creo que la academia tiene una gran necesidad de poder fortalecerse, de poder entender realmente Sí. el potencial del branding y en ese sentido también la misma industria, los mismos clientes tenemos la oportunidad de poder darle más fortaleza y poder encontrar algo que nos ayude a entender cómo podemos seguir subiendo la vara para que obviamente la eficiencia y la efectividad sean de mejor modo. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando antes de hacer la maestría, eh, el, el abanico o la perspectiva mía era mucho un poquito más cerrada. Y luego cuando empecé a entender y poder entender la perspectiva, en este caso de España, en sus españoles y el diseño de España, le cambia a uno totalmente el panorama. Y uno dice, wow, o sea, estos carajos están volando, es otro nivel, ¿verdad? Eh, Esa experiencia me encantó y me marcó, porque yo dije, realmente en Costa Rica no sabemos nada de branding, en Latinoamérica, Centroamérica no saben nada de branding, ¿verdad? Con respecto a estos chavalos que están volando y todavía se especializan muchísimo, ¿verdad? En áreas. Me acuerdo que tenía un profesor que estaba solamente en estrategia de marca y en naming, ¿verdad? Solamente esa parte y esa era la parte de él y tiene su agencia, su estudio de la parte estratégica y otros que eran más la parte de branding visual eh, y también son yo digo que son unos genios, ¿verdad? Porque ven cosas que uno no ha visto. Entonces, definitivamente, en nuestra parte hace falta mucho la parte académica, poder romper esas creencias de que voy a estudiar branding, pero es porque a mí me gusta el diseño, ¿verdad? Porque es que a mí me gusta hacer logos, entonces por eso voy a estudiar branding. Y ese aprendizaje global, ese aprendizaje alrededor de lo que pasa en las experiencias de las marcas es fundamental. Y hoy hay una carencia grande, Sí. hay una carencia grande en la parte educativa. Sí, sí, y yo creo que ahí lo miro de dos formas. Nosotros nos ha pasado con varios clientes de Europa, nos miran como, wow, es que ustedes son muy creativos. Y uno dice, me pasa muy similar a lo que usted dice, uno dice, no, pero en Europa hay unas cosas muy potentes, porque dicen eso, si allá están volando.
Yo creo que hay de nuevo diferentes entendimientos de lo que pasa y también diferentes oportunidades. Yo siento que Europa a nivel de academia sí tiene mucho desarrollo, tiene mucho de especialización, tiene muy avanzado realmente de poder entender criterios, de poder entender las razones, de poder entender las fortalezas de lo que hay detrás de esta industria. Y creo que hay una oportunidad de nosotros como latinoamericanos en nuestras mismas diferencias, en nuestras mismas culturas, en esta misma tropicalización, pues tenemos un punto de vista muy diferente, tenemos una creatividad diferente y eso también pues tiene una gran ganancia, tiene una gran oportunidad en el mismo mercado y lo marca con que las necesidades de los clientes muchas veces lo ven en ese sentido. Yo creo que definitivamente sí hay una oportunidad para poder mirar cómo podemos unificarnos, cómo podemos llegar a encontrar alguna solución para que la región se vea favorecida, que podamos entender quién está haciendo bien las cosas, por qué las está haciendo bien, cómo poder medir eso en la industria y también fortalecer mucho el criterio del branding, lo que se dice sobre el branding, la misma academia, y que seguramente todos pues se convierta en una bola de nieve que pueda crecer, que pueda favorecer a todos en Sí, general. totalmente de acuerdo. Creo que cosas como este esfuerzo que están haciendo usted y su equipo es fundamental en este mundo del aprendizaje del branding, ¿verdad? Creo que estos espacios deberían de multiplicarse. Eh, y lamentablemente, y nos pasa a nosotros, nos enfocamos en el día a día y eso que hacemos todos los días lo dejamos ahí por default, ¿verdad? Pero realmente se tienen que ampliar estos canales para poder conversar y poder aprender muchísimo de otras personas. Y eso es una de las cosas importantes que nosotros hemos estado tratando de hacer y es como unir fuerzas. Nosotros hoy por hoy no estamos solos, ¿verdad? Y ya la competencia en aquellos años, me acuerdo cuando estaba en otras agencias yo, la competencia se veía como aquel que me quería devorar y aquel que era mi contrincante, ¿verdad? Hoy no, hoy es como más bien nos apalancamos los dos para poder salir adelante. Entonces, esos egos que existían, creo que ya poco a poco se han ido perdiendo y el mercado lo ha ido dejando de lado y eso da más chance a que pasen cosas como estas, ¿verdad? Que conversemos y vamos a ver cómo hacemos para que esto suceda de una mejor forma. ¿Cómo abrimos estos espacios para que sucedan estas cosas así? Pues Bruno, mire que cierra con un tema que me parece muy, muy interesante, porque sí creo que no solo el tema de ego, sino el tema de que nosotros como industria, como agencia, no solo estamos en un tema de competencia, sino en cómo podemos aportarnos entre todos para poder crecer. Ese mensaje me parece clave, de verdad me parece buenísimo. Y creo que cierro con eso, cierro diciendo, creo que esta conversación tuvo de todo un poco, creo que se fue muy rápido hablando entre lo que nosotros manejamos, como le he mencionado a todas las personas que hemos tenido estas conversaciones, cuando uno se sienta a hablar de branding se le va el tiempo muy rápido, pero creo que alcanzamos a tocar algunos temas muy, muy interesantes. Seguramente se nos quedan muchos sin tocar, pero seguramente habrán espacios para poder seguir en esta conversación y de mi parte, pues me alegra mucho poder aprender precisamente, poder estar en este constante aprendizaje y también tratar de aportar valor precisamente desde nuestra experiencia y sobre nuestro conocimiento. Entonces, Bruno, de verdad, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por su perspectiva, por su experiencia, por sus aportes y qué bueno poder tener estas conversaciones. No, gracias a usted, de verdad. Totalmente agradecido y complacido y ojalá que estos espacios se sigan dando y pues sigamos en contacto Claro. todas estas agencias y todos estas cabezas del branding, sigamos conversando y sigamos haciendo esto, dándole un poquito más de volumen a Claro que esta sí, parte del claro que branding, sí. ¿verdad? Esa es Sí, la sí. idea, esa es la idea. Obviamente nosotros tuvimos una iniciativa, pero por supuesto todas las iniciativas que vengan, la idea es poder entre todos aportar y poder crecer entre todos. Entonces, como les comentaba al principio de este live, de todas estas conversaciones, esta ya fue la octava conversación, vamos a cerrar por lo menos en este primer espacio que tuvimos ya con agencias para tener un compendio, un informe muy detallado de todos los insights que hemos conversado, como con todos los temas muy, muy potentes que se han hablado desde las diferentes regiones. Vamos a buscar tener otros espacios ya para hablar con medios, vamos a tener otros espacios para hablar de consumidores, vamos a tener otro espacio para buscar hablar de clientes y por supuesto mirar cómo más podemos unificar este tema que nos apasiona, que me apasiona en lo personal, que es el tema del branding. Entonces,
pues bienvenidas todos los comentarios, bienvenidos todos los aportes, bienvenido todo lo que podamos hablar y que podamos seguir en estos espacios de crecimiento y de aportes entre todos. Entonces, Bruno, de verdad, de nuevo, muchas gracias a usted por sus aportes y bueno, pues, seguimos en conversación. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, ya está muy bien. Hasta luego. Chao.